Primeros padres de la Iglesia. En esta ocasión vamos a abordar una pequeña parte del estudio de la vida y obra de los llamados primeros padres de la Iglesia. Y el por qué es de gran importancia si queremos acercarnos, aunque sea un poco, al desarrollo de la historia de la que todo el mundo cristiano formamos parte. Primeramente, identificar entre la palabra patrología y patrística. La patrística es un término amplio, se refiere al estudio de los padres de la Iglesia, es decir, aquellos teólogos y escritores cristianos de los primeros siglos. La patrología es la disciplina específica dentro de la patrística. Esta se dedica a recopilar, editar, estudiar y clasificar las obras de esos padres de la Iglesia. Bueno, ya resumiendo, patrística es el campo general y patrología es la rama que se enfoca en el estudio y el análisis de esos textos. Bien. Para empezar a abordar este campo tan inmenso, primeramente voy a dar lectura a una de las obras referentes, que es de un doctor, el doctor Francisco María Martínez, aclarando que esta lectura serán solamente con fines educativos, fines informativos para nosotros ir adentrándonos en este campo tan apasionante que es el estudio de la patrística. Entonces voy a darme a la tarea de empezar a leerlo. No quería perderme su prólogo, que toda esta obra es muy rica lingüísticamente hablando, por eso no quise pasarlo por alto, reiterando que esta lectura es solo con fines didácticos. Bien, la dedicatoria dice que es a los santos padres y doctores de la Iglesia, por el doctor Francisco Martínez. Dice: a vosotros, modelos y maestros gloriosísimos, de verdadera santidad y sabiduría, a quienes Dios repletó de los tesoros de su divina ciencia, para que como soles resplandecientes iluminaseis al mundo con vuestra celestial doctrina y lo vivificaseis con el ardor salutífero de vuestra ferviente caridad. A vosotros, columnas firmísimas del místico palacio del Rey de los Reyes en la tierra, y guardia nobilísima de su esposa inmaculada, la Santa Iglesia. A vosotros, en fin, guías segurísimos de las almas por entre los errores y escollos de este mundo, hasta las alturas de la eterna paz y de la felicidad infinita, dedico este humilde trabajo y os ruego que os lo bendigáis para gloria de Dios nuestro Señor, y que me alcance la gracia de que yo siga fielmente siempre vuestras lecciones y ejemplos, para que logre también la dicha de reinar eternamente en vuestra compañía en el cielo. Amén. Bueno, como pueden escuchar, es muy hermosa esta dedicatoria. Y también quiero leer el prólogo.
El prólogo también es muy bello y dice: quiero advertir aquí lo que sin necesidad de prólogo bien comprenderían todos los eruditos, a saber, que en este manual de patrología nada es mío, es decir, nada he inventado yo, nada he puesto de mi cosecha, solamente he puesto el trabajo material de ir recogiendo y juntando la doctrina y los padres, para presentarlos a la vista, reunidos en este pequeño volumen, a la manera que se recogen las flores y se juntan, para formar con ellas un hermoso ramillete. Empecé este humilde trabajo por el año 1878, siendo en el Seminario Conciliar de San Julián de Cuenca catedrático de patrología, con el propósito de publicar un libro de texto de esta asignatura. Por las vicisitudes de la vida no pude realizar mi proyecto, mas ahora, reduciendo mi labor, me atrevo a ofrecer este humilde manual, o mejor dicho, este imperfecto resumen de lo muchísimo que acerca de este punto y en relación con la patrología se ha escrito magistralmente por verdaderos sabios en hermosos y meritísimos libros. No dudo que es por mi parte un grande atrevimiento, que en esto pongo de relieve mi supia ignorancia y que probablemente, casi con seguridad, habré perdido el tiempo. Pero descanso tranquilo en la rectitud de mis intenciones. La holganza me repugna y ya que segar no puedo ni sé, quiero a lo menos recoger espigas y ayudar a los segadores, si me lo permiten, a atar, a amontonar y a conducir las gavillas, hasta llenar los trojes de nuestra Madre, la Santa Iglesia, que son los mismos de nuestro Padre Celestial. Si el librito pues resulta útil, gloria a Dios. Si no aprovecha, tengan la caridad de perdonarme cuantos lo lleguen a conocer. El autor. Bueno, como podemos ver, este autor aquí él se dirige con mucha humildad, con un anhelo de aportar. Yo creo que todos, cuando conocemos la obra de los primeros padres, nos da ese anhelo, primeramente, de estudiarlos y segundo, de compartirlos. Es por eso que estamos aquí y espero que les sea grato escuchar este breve estudio. Trataré de hacerlo en una serie. Espero que no se alargue mucho, aunque para los que les guste este estudio nunca es suficiente, pero lo voy a tratar de hacer breve en alguna serie de videos. Espero que sea de su agrado y disfruten también, al igual que yo, de este trabajo y de alguna manera ayudar a que este tipo de trabajos tan excelentes que han llevado la vida entera de estos doctores, de estos maestros, pues no se pierda. Sigamos dando vuelta con estos temas y que no mueran, que no queden ahí esos libros en los estantes empolvados y que en estas nuevas generaciones a veces ya no se vuelve a saber de ellos. Principalmente, como todos sabemos,
en la actualidad. Y siempre ha habido, ¿verdad?, épocas convulsas, pero ahorita, por estos tiempos, la Iglesia está pasando por algunas cuestiones y es importante, pues, darle una revisada a la historia. En sí misma, la historia ya es muy apasionante, la historia de la Iglesia. Entonces, pues, yo los invito a que me acompañen en estas lecturas. Hoy en día estamos muy agobiados con los audiolibros que nos presentan en inteligencia artificial. Y como es sabido de todos, a veces se torna muy cansado para nuestra mente, nuestro oído, nuestro cerebro estar escuchando libros con inteligencia artificial. Aquí una servidora, mi nombre es Dulce, voy a tratar de leerlo. Siempre una lectura con voz humana, pues vamos a tener algún fallo. Pero ahorita lo que queremos es alejarnos de esa perfección de la IA. Entonces, pues yo les ofrezco mi voz. Sé que, pues, como humana voy a tener voy a errar en algunos puntos en la lectura, pero bueno, esto, pues, realmente les va a confirmar que soy una persona, que no estoy usando la inteligencia artificial para la lectura de esta obra. Y bueno, pues voy a empezar con el capítulo 1 y les doy la bienvenida a quien llegue a escuchar este hermoso trabajo. Muchas gracias y vamos a comenzar. Patrología general, capítulo 1. Definición y división de la patrología. Como es ciencia, sus relaciones con la teología, con el derecho canónico, con la filosofía, con la historia, principalmente eclesiástica, y con las demás ciencias. Pregunta: ¿qué es la patrología? Respuesta: patrología en general no es otra cosa que el estudio de los padres de la Iglesia. Tomada en sentido lato, comprende o puede comprender su biografía, sus escritos y todo cuanto pueda conducirnos al perfecto conocimiento de los mismos. Tomada en sentido estricto, es solamente el estudio de sus escritos y de su autoridad, tanto dogmática como científica. ¿Es lo mismo patrología que patrística? No, pues la patrística es la teología estudiada o deducida de los escritos de los santos padres con el debido orden. ¿Cómo se divide la patrología? En general y en particular. Y también podría llamarse nacional, la que se limite al estudio de los padres de una sola nación, española, francesa, etc. ¿Qué es la patrología general? La que enseña quiénes son los verdaderos padres de la Iglesia, determina su autoridad de reglas y de métodos para leer sus escritos. Dice el uso que se ha de hacer de ellos y trata en general de otras cosas, sin las cuales es muy difícil el conocimiento exacto de los mismos. ¿Qué es patrología particular? La que, apoyada en los principios y reglas de la patrología general, forma el catálogo de los verdaderos santos padres de la Iglesia. Examina en particular sus escritos
considera su autoridad, su carácter y estilo propio, y señala las cosas notables de cada uno. ¿La patrología es verdadera ciencia? No es en rigor verdadera ciencia, sino ya en cuanto se considera como una parte de la Sagrada Teología, porque ésta saca argumentos de los escritos de los santos padres para dilucidar sus propios principios y verdades. Ya en cuanto trata científicamente las cosas que se ordenan al perfecto conocimiento de los santos padres, y ya también, en fin, en cuanto tiene íntima relación con las demás ciencias, principalmente con la teología, con ambos derechos, con la filosofía y con la historia. ¿Qué relaciones tiene la patrología con las demás ciencias? Con la Sagrada Teología es tan íntima que algunos la consideran como parte de sí misma. Y en verdad con mucha razón, porque es imposible prescindir de los santos padres cuando se trata de la teología. En cada siglo el Espíritu Santo suscitó santos padres para que enseñaran y defendieran el depósito sagrado de la fe y de la moral. Y de tal modo que apenas sí es posible, sin los santos padres, conocer claramente la doctrina de la Iglesia en cada edad o época, ni distinguir bien los errores que se levantaron contra ella, ni tratar ni exponer con perfección un solo dogma católico. Por lo cual dijo Bellarmine: nada sabe el que sabe sin los padres. ¿Y quién podría tampoco estar seguro del verdadero sentido de las Sagradas Escrituras que tuvo y tiene la Iglesia nuestra Madre, si no tiene por maestro y por guía el unánime consentimiento de los santos padres? No en vano, pues, han llamado a algunos teólogos a la patrología. Con el derecho canónico tiene la patrología tan estrecha relación que apenas se puede tratar de él sin tener presentes los escritos de los santos padres, pues estos no solamente tratan del derecho, de la disciplina eclesiástica y de los ritos y ceremonias del culto divino, sino que muchas veces los mismos concilios, ya generales, ya particulares, dieron sus cánones, no solo conforme a la doctrina de los santos padres, sino también con sus mismas palabras. Y algunos santos padres nos han dejado colecciones de cánones. Con el mismo derecho civil tiene marcadísimas relaciones la patrología, pues por los santos padres conocemos muchísimas leyes de pueblos antiguos, de las cuales expresa o accidentalmente trataron en sus escritos. Y por ello sabemos muchas cosas acerca de los ritos y costumbres, leyes ya civiles, ya religiosas, no solamente de los griegos y romanos, sino también de las demás naciones bárbaras, las cuales sin el estudio de los santos padres nunca hubieran sido conocidas. Respecto a la filosofía, nadie puede ignorar su íntima relación con la patrología, de tal modo que podemos decir de ella lo mismo que de la teología. Conocidísima es la lucha que los padres de los 3 primeros siglos de la Iglesia sostuvieron contra la filosofía pagana y también contra las múltiples formas de gnosticismo que nació del orientalismo y del helenismo. Dice el célebre Perron: manchó y profanó totalmente el cristianismo, por lo cual fue llamado, con razón,
El protestantismo de los primeros siglos. ¿Y quién no va a resplandecer maravillosamente? ¿Quién no ve resplandecer maravillosamente la filosofía ecléctica cristiana de la escuela de Alejandría, que llegó a su apogeo en tiempos de San Clemente y de Orígenes? ¿Y quién desconoce el extraordinario progreso de la filosofía debido a los santos padres, con ocasión de las famosas controversias de estos insignes doctores contra los arrianos, nestorianos, eutiquianos y de otras gravísimas cuestiones que en aquellos tiempos se debatieron con singular empeño y ardimiento? Quien finalmente, hablando de filosofía, no ha oído resonar con alabanza y honor los nombres gloriosísimos de San Clemente de Alejandría, de San Agustín, de San Anselmo y de otros innumerables padres y doctores? La relación de la patrología con la historia, especialmente eclesiástica, salta a la vista, pues la historia eclesiástica no puede escribirse bien sin los santos padres, y aún se puede decir que la historia eclesiástica de los primeros 12 siglos podría llamarse historia de los santos padres. Además, estos mismos la han dejado también escrita en gran parte. Finalmente, ninguna ciencia ni arte hay tan ajeno a la patrología que no tenga con esta alguna relación, porque no se halla ninguna que no haya sido cultivada, a lo menos ilustrada por algún santo padre, o de la cual no se halle en sus escritos alguna mención. Baste notar aquí que San Agustín escribió de música, San Ambrosio y San Gregorio de canto eclesiástico, San Eugenio III de Toledo de música y canto, Suidas, llamado lexicógrafo de gramática, Junio, llamado el filósofo de geografía, Juan el geómetra de matemáticas. Muchísimos otros cultivaron la poesía, la elocuencia. San Jerónimo resplandece como un sol por sus profundos estudios críticos, hermenéuticos y bibliográficos. Y así otros, como se ve en el catálogo respectivo de los padres y de sus obras, que ponemos en la patrología particular. Capítulo 2. Importancia y utilidad de la patrología. Orden que hemos de seguir en su estudio. P. Pregunta. ¿Cómo se conoce la importancia de una ciencia o arte? R. Respuesta. Por su naturaleza, por su objeto y por su relación con las demás ciencias y artes. Y su utilidad, por su aplicación y por consiguiente por los bienes que de su estudio y uso podemos conseguir. Según eso, ¿es muy importante la patrología? Sí, pues por su naturaleza no es otra cosa que la misma religión, explicada por los santos padres. Por su objeto no es substancialmente, sino el conocimiento y evolución y desarrollo de la misma religión en los 12 primeros siglos, escritas por los mismos santos padres. Por consiguiente, el estudio de la patrología importa tanto como el estudio de la misma teología y de la religión, y por su relación o su conexión con las demás ciencias, como se ha visto en el capítulo anterior, participa de la importancia de las demás ciencias. ¿Y es muy útil el estudio de la patrología? Sí. Como se deduce de lo antes dicho,
Nada debemos creer más útil para nosotros que lo que nos conduce o puede conducirnos con más seguridad al perfecto conocimiento de la verdad, sobre todo en materia de religión. Y para esto nada hay más seguro que la patrología, después del el magisterio infalible de la Iglesia. Son inmensos los bienes que se han sacado siempre de este estudio. ¿Qué orden debemos de seguir? Primeramente, determinaremos quiénes deben ser tenidos por doctores y por verdaderos santos padres de la Iglesia. Después trataremos de su autoridad y finalmente las disposiciones, método y reglas para estudiarlos con fruto y de las demás cosas relacionadas con estas cuestiones y conducentes al mismo fin. Capítulo 3. De los doctores de la Iglesia, condiciones que se requieren. ¿Qué se entiende por doctor de la Iglesia? Todo varón tan instruido en la divina ciencia que puede enseñar seguramente a los demás, ya con sus palabras, ya con sus escritos. ¿Ha habido siempre doctores en la Iglesia? Los ha habido siempre y los habrá hasta el fin del mundo. San Pablo lo demostró con sus palabras en Efesios 1:11. Y lo mismo enseña en la primera carta a los Corintios del 12 al 28. La misma razón demuestra su necesidad en la Iglesia, pues es necesario que existan siempre quienes enseñen a todas las gentes, para que puedan seguir el camino de su salvación, porque ninguno, ni joven ni anciano, hay tan sabio y docto que no necesite de algún magisterio, aun en las ciencias y artes naturales, y mucho más, por consiguiente, en las cosas pertenecientes a su eterna salvación. Por eso nunca ha faltado ni faltará la providencia de Dios en proveer de estos maestros y doctores, como se lee repetidas veces en las Santas Escrituras. ¿De cuántos modos se puede tomar aquí el nombre de doctor? De 3. El número 1 en sentido latísimo y comprende a todos los que por su oficio y ministerio sagrado deben enseñar a los demás, tales como los obispos, sacerdotes y ministros sagrados, a quienes nuestro Señor Jesucristo mandó en la persona de los apóstoles diciendo: Euntes docet omnes gentes, los cuales deben ciertamente procurar hacerse y ser siempre idóneos para cumplir bien su misión altísima. El segundo, en sentido académico, y comprende a todos aquellos que son investidos con aquel título o grado en alguna academia o universidad competente. Estos suelen ser designados con el nombre de doctores de la Iglesia. Y el tercero, que es el sentido más estricto y propio, comprende a todos aquellos que por su eminente doctrina y por su insigne santidad de vida hasta su muerte han sido declarados doctores por la Iglesia o son citados como tales por el unánime sentir de todos, con la tácita o expresa aquiescencia de la misma Iglesia. ¿Cuántas condiciones se requieren para ser doctor de la Iglesia en sentido estricto y propio? 3. A saber, doctrina eminente, insigne santidad hasta la muerte y la declaración explícita o implícita de la Iglesia. La necesidad de la doctrina eminente la demandan la autoridad y la razón. La primera ha dicho: Vos est sal terre, vos estis lux mundi. Mateo 5:13. Y en otros lugares a cada paso la Escritura Sagrada y los padres. La razón lo demuestra ineluctablemente, pues la eminente doctrina pertenece a la naturaleza de todo magisterio, porque nadie puede enseñar bien a otros si él no sabe bien lo que ha de enseñar. Por consiguiente, la eminente doctrina o ciencia es la esencia del doctorado.
La insigne santidad es necesaria, no por la naturaleza del doctorado, sino por su fin, esto es, por razón de la eficacia de la doctrina, porque si los doctores han de ilustrar y regenerar a los pueblos con la sal de su sabiduría y han de ahuyentar las tinieblas del error con la luz de su ciencia, es muy conveniente para que las gentes los escuchen y crean, que confirmen su predicación con su buen ejemplo y sin esto reportarán poco o ningún provecho.